Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy estamos otro sábado más juntos en este que es tu espacio y se llama Oro Verde Kids. Te doy la bienvenida en esta tarde. Vamos a disfrutar una hermosa historia bíblica, como lo hacemos cada sábado. Hoy tenemos una historia que va a tratar acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. En un momento, el pueblo de Israel vivía en un país que se llamaba Egipto. Ellos allí en Egipto eran esclavos y tenían que trabajar todo el día. Desde que salía el sol hasta que el sol se ocultaba, todo el pueblo de Israel trabajaba como esclavo en Egipto. También vivían en malas condiciones. ¿Cómo vive un esclavo? Un esclavo vive pasando hambre, pasando frío, vivían en muy malas condiciones. Dios, en ese momento, le habla a un hombre que se llamaba Moisés y le da una directiva. Le dice a Moisés que él tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que hizo este hombre llamado Moisés. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pasaron muchas cosas en el medio, pero el pueblo de Israel logró salir de Egipto junto con Moisés. Empezaron a marchar, dice la Biblia, por el medio del desierto, hasta que llegaron a un lugar donde había un mar que se llamaba el Mar Rojo. Cuando el ejército de Egipto se enteró que el pueblo de Israel se había ido para ser libre, comenzó a perseguir al pueblo de Israel. Aquí lo vemos. Este era el ejército de Egipto con toda su fuerza persiguiendo al pueblo de Israel. Como dijimos, el pueblo de Israel llegó al lugar donde había un mar. Y pensemos un poquito, ¿nosotros podríamos cruzar un mar o un río caminando? No, lo más probable es que nos ahoguemos, que el agua nos tape y que nos terminemos ahogando. Eso iba a pasar con el pueblo de Israel si seguían caminando. Se encontraban con el mar, que se llamaba Mar Rojo, y no lo podían cruzar. Recordemos que dentro del pueblo de Israel no había solamente gente grande, sino que había familias, había ancianos, había niños, había bebés. Y también había matrimonios y gente adulta. Pero toda esa gente no iba a poder cruzar el Mar Rojo. Por delante tenían el mar, por detrás tenían al ejército de Egipto con sus caballos, sus carros y los soldados que los venían persiguiendo por detrás. Qué fea situación, ¿no es cierto? Se encontraban en algo que podemos llamar una encrucijada. No tenían para dónde ir. Si iban para adelante, morían ahogados. Si se quedaban donde estaban, iban a morir porque el ejército de Egipto los iba a matar. ¡Qué fea situación! Y dice la Biblia que este hombre, llamado Moisés, en ese momento recibió una palabra de Dios. Dice que Dios le dijo que el pueblo de Israel tenía que avanzar sobre el mar. ¡Qué locura pensaríamos nosotros! Caminar hacia adelante si sabemos que tenemos el mar y que nos podemos morir ahogados. ¡Qué miedo realmente deben haber sentido en ese momento! Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: decile al pueblo de Israel que avance hacia adelante y que cuando pongan sus pies en el mar se va a abrir. Y eso fue lo que pasó. Dice la Biblia que el pueblo comenzó a ir hacia adelante, a caminar sobre el mar, y que en el momento que ellos pusieron sus pies, el Mar Rojo comenzó a abrirse. Y ellos pudieron así cruzar por el mar. Dice que por el medio del mar ellos cruzaron. A los costados tenían esas olas gigantes, esa cantidad de agua, pero en el medio se abrió un camino seco, a través del cual el pueblo de Israel pasó completamente y cruzaron todo el Mar Rojo.
Y dice también la Biblia que cuando el pueblo de Israel terminó de cruzar, el último integrante del pueblo de Israel, el mar se cerró. Y dice que de esta manera todo el ejército del faraón de Egipto murió ahogado en el mar. ¡Qué hermosa historia! También la Biblia nos cuenta que cuando el pueblo de Israel llegó del otro lado del mar, junto con Moisés, dice que comenzaron a cantar en agradecimiento al Señor. Dice que entonaron alabanzas, que cantaron canciones, como las que podemos cantar en la horita feliz, o las canciones que podemos cantar en la iglesia. Hay una canción que se llama Los carros del faraón, que habla de esto, del cruce del Mar Rojo. Dice que el pueblo allí comenzó a cantar de alegría junto a Moisés, porque habían visto con sus ojos el maravilloso milagro que Dios había hecho ese día con sus vidas. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Y qué hermosa enseñanza nos deja la palabra de Dios en este día. Muchas veces en nuestras vidas, aunque somos niños, muchas veces tenemos situaciones o momentos en los que no sabemos qué hacer. Situaciones o momentos donde podemos sentir miedo, como sentía el pueblo de Israel tal vez, cuando tenían el ejército detrás y el mar por delante y no tenían hacia dónde ir. Muchas veces nosotros como niños tenemos miedos que nos paralizan, miedos que no sabemos qué hacer. Pero Dios en esta tarde está para ayudarnos. Dios está para decirte, no tengas miedo. Dios está para decirte que Él está para librarte de todos esos miedos y de todos esos temores que vos puedas tener. Así que te invito a que puedas estar cerrando tus ojos conmigo en esta tarde. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso milagro que tú hiciste con el pueblo de Israel. Te pido en este momento que tú puedas arrancar de mi corazón todo miedo, todo temor, toda preocupación que haya sobre mi vida. Reconozco que tú eres mi Dios y confío en ti. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido en esta tarde de bendición para tu vida. De esta manera nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene. Que Dios te bendiga y espero que hayas pasado un hermoso momento.